Hola, en este video vamos a hablar sobre las características principales de la función logarítmica. Para una función f definida de r más a r, la función logarítmica está definida de esta forma, como f de x igual a logaritmo en base a de x. ¿Okay? Esto que está acá, este numerito que va a estar acá se le conoce como la base del logaritmo y esto que está acá es el argumento. ¿Okay? Esta es la función base, la función estándar, la básica de una función logarítmica. Al igual que cualquier otra función, se le pueden hacer transformaciones como sumarle, restarle, multiplicarle cosas para trasladarla en el plano. Pero para la función base y estándar tenemos dos casos. Si el a es un número más grande que 1, entonces se cumple que la función es estrictamente creciente, es asíntota al eje y, no interseca al eje y, pero sí interseca al eje x en este punto, en el 1,0, para la función estándar. Ahora, si la base es un número que está entre 0 y 1, entonces se cumple con que la función es estrictamente decreciente, es asíntota al eje y no interseca al eje y, pero sí interseca al eje x en este punto, en 1,0. Lo podemos ver acá. Esa es una función logarítmica creciente para el caso cuando a es más grande que 1. Vean que es asíntota al eje y, ¿verdad? Es decir, aquí hay una asíntota, una línea, que lo que hace es separarnos la función del eje y para que no lo interseque. Y este va a intersecar al eje x en 1,0. Vean que las características son algo similares a la exponencial, entonces sí hay que tener muy claro cuáles son las de cuál. Y este otro es el caso cuando la función es decreciente. Vean que igual es asíntota al eje y. Por acá hay una. Y también interseca el eje x en 1,0. ¿Okay? Ahora, importante. Entonces, por ejemplo, algunos logaritmos importantes. Por ejemplo, nosotros podemos tener logaritmo en base 2 de x, logaritmo en base 3 de x. Para el logaritmo en base de x, ¿okay? Eso no es lo ideal, es escribir logaritmo natural, ¿okay? Que es el equivalente. Entonces no lo escribimos de esta forma, sino que lo escribimos como logaritmo natural. Y para el logaritmo en base 10, ¿okay? Es mejor escribirlo como log de x. Cuando ustedes tienen un log en donde aparentemente aquí no hay un numerito, no se asume que es 1, sino que se asume que es un 10. Lo que pasa es que no se escribe, ¿verdad? No se escribe así log en base 10 de x, sino que nada más como log de x. Entonces, para que tengan ese cuidado, si no hay numerito acá, no es que es un 1, que la base es 1, que se asume que es 1. No, en realidad es 10, la base es 10. ¿Ok? Para resolver ecuaciones con logaritmos o verificar identidades, hay una serie de propiedades que debemos aprendernos. ¿Ok? Son estas 7. Por ejemplo, la primera dice que el logaritmo en base a de a es 1. O sea, que cuando yo tengo, por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 3, cuando la base del logaritmo y el argumento es el mismo, en este caso 3 y 3, eso lo puedo escribir como 1. La segunda propiedad dice que el logaritmo en base a de a la x es igual a x. Por ejemplo, yo puedo tener logaritmo en base 4 de 4 a la x. Como la base y el argumento es el mismo, nada más se cancela y nos quedamos acá con la x. ¿Okay? La tercera sirve mucho para las ecuaciones. Cuando dice que yo tengo a elevado a la logaritmo en base a de y, entonces eso me queda y. Por ejemplo, que tengamos 2 elevado a la logaritmo en base 2 de x, entonces esto se cancela y solo nos queda x. La tercera, por acá se escribe así: si yo tengo logaritmo en base a de b a la x, es lo mismo que yo escriba x logaritmo en base a de b. Este es para el caso cuando vean que la base no es igual al argumento, como en las primeras dos, es distinto. Entonces, como no se puede cancelar, lo que hay que hacer es tomar el exponente y trasladarlo adelante del logaritmo. Por ejemplo, podemos tener logaritmo en base 2 de x más 1 a la 3. ¿Okay? Vean que la base del logaritmo es 2 y el argumento es x más 1, no lo podemos cancelar. Entonces lo único que puedo hacer es tomar el exponente y ponerlo acá adelante, que quede
log 3 logaritmo en base 2 de x más 1. ¿Okay? La quinta dice que es la propiedad del producto, que el logaritmo en base a de xy es lo mismo que el logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. Eso es para cuando yo tengo dos o más cosas dentro del logaritmo que se están multiplicando. Por ejemplo, podemos tener el logaritmo en base 2 de x por raíz cuadrada de x más 1. Como la x se está multiplicando con la raíz cuadrada, entonces yo lo puedo separar como logaritmo en base 2 de x más logaritmo en base 2 de la raíz de x más 1. De x más 1. ¿Okay? Entonces la multiplicación se separa en suma. Ahora, si es una división, se separa en resta. Entonces, por ejemplo, podemos tener logaritmo en base 3 de 2x entre z. Entonces esto yo lo puedo hacer como logaritmo en base 3 de 2x menos logaritmo en base 3 de z. Y la última es el cambio de variable, que logaritmo en base a de x es lo mismo que logaritmo en base b de x entre logaritmo en base b de a. Esta ya es para algo muy conveniente, para no la vamos a utilizar mucho en el curso. Okay, las principales son estas 6, que es bueno tenerlas a mano porque las vamos a utilizar.